Hola, mi nombre es Ariel Garis, bienvenidos a este episodio número 30 ya del ciclo Libros para Atorrantes. Un ciclo dedicado a trazar simplemente una hoja de ruta sobre aquellos libros que vos después vas a hacer tus propios análisis, investigaciones, estudios en profundidad si es que te interesa hacerlo. Simplemente aquí damos los principales ítems para seguirlo. Nada más. Por eso es para atorrantes, ¿no? Bueno, esto lo decimos siempre, pero si alguien ve un video nuevo, es para que lo sepa ya, ¿no? Y no lo haya escuchado antes. Y el que lo escuchó antes, bueno, que me disculpe, pero hay que hacer esa salvación, hay que hacer esa explicación, ¿no? Bien, vayamos a lo nuestro, si es que los perros que andan dando vuelta por allí nos lo permiten y no contaminan el sonido, ¿no? Pero aquí en Córdoba no sé por qué hay tantos perros sueltos, que ladran, ladran. Pues, esa cordobesada bochinchera y ladina, entre paréntesis, meditaba Quiroga, dice Borges en El general Quiroga va en coche al muere. Esa cordobesada bochinchera y ladina. Abre paréntesis, se lo hace decir a Quiroga, pero en realidad a lo mejor lo pensaba Borges a eso. Se la saca de encima a la frase y entre paréntesis pone meditaba Quiroga. Es cuando lo asesinan en 1835 los hermanos Reina Fe, quienes gobernaban esta provincia por aquellos años. Bien, vamos a lo nuestro. En esta oportunidad, y mientras los perros que ladran, Sancho, nos lo permitan, en esta nueva Andalucía, vamos a hablar del libro Grandes entrevistas de la historia argentina. Yo no sé si el brillo me permite ponerlo y si esto se va a poder apreciar o ver. Va a ser medio complicado. Bueno, la tecnología no es lo más fuerte aquí. Grandes entrevistas de la historia argentina. Es un compilado, hay varias ediciones, esta es del 2002, es un libro de cierto grosor, por Silvia Zaita, ya hemos hablado de ella cuando hicimos el programa sobre la gran polémica nacional, la recopilación de las cartas entre Sarmiento y Alberdi, los dos principales intelectuales del siglo XIX, si no los únicos dos del siglo XIX argentino, y el historiador Luis Alberto Romero, que viene, hijo de historiadores, ¿no? Que viene de una escuela, podríamos decir, de una corriente liberal de la historia argentina. Yo tengo varios libros, algunos libros de Romero padre y de Romero hijo. Es interesante porque más allá de que si uno puede o no estar de acuerdo con lo expresado por el autor, a veces es bastante claro para ir eh, trazando la historia argentina. Bueno, esto es más allá de lo que uno como lector pueda refutarle o no estar de acuerdo con su mirada. Lo importante es que en este libro se hace una compilación, ¿no? Por estos dos autores, Zaita y Romero, de grandes entrevistas, por decir, y no tan grandes, desconocidas entrevistas a distintas personalidades del mundo político, cultural, artístico, literario, intelectual de la Argentina. Hay una entrevista, claro, como no iba a estar a Perón, hay otra a José Félix Uriburu, hay una entrevista muy interesante a Manuel Gálvez, hay una entrevista a
Borges, como no iba a estar Borges, a José Ingenieros, al padre Gustavo Franceschi, de quien ya nos hemos ocupado en una oportunidad cuando hablamos de intermedio filosófico y las correspondencias, los artículos periodísticos que se enviaron con don Lisandro de la Torre en un tono bastante elevado y también de un alto vuelo intelectual, una entrevista al actor Luis Sandrini. Bien, hay distintas entrevistas. ¿Qué es la entrevista? Sí, los autores parten en su prólogo, ¿no?, de establecer la importancia que puede tener esta fuente. La entrevista tomada como fuente histórica. La fuente tradicional para hacer historia ha sido siempre, como nos enseñó la historia positivista o metódica, el documento escrito. El documento que encontramos en un archivo nacional, en un archivo oficial. Lo que podemos definir como el fetichismo del documento. Bueno, pero con los años, el documento, lo que consideramos o concebimos o definimos como tal, se fue ampliando. La definición de documento es una definición ya más amplia, más general, sobre todo a partir de 1929-1930 en la historiografía francesa, ¿no? Los franceses comienzan a innovar con respecto a esto. La corriente de Anales, a veces llamada escuela de Anales, nunca Anales se concibió como una escuela de historiografía, así como una corriente, un estilo, fue ampliando la definición del documento. Entonces el documento puede ser ya también una entrevista, puede entrar dentro un artículo o algo dicho, puede entrar también como fuente o ser considerada una fuente, ¿no es cierto?, para una investigación. La entrevista, como dice Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, que su cita es aquí anotada por los compiladores, la entrevista pasó a ser algo así como la fotografía. La fotografía también pasa a ampliar la noción que tenemos de fuente y de documento. La entrevista, hay dos tipos de entrevistas que vos podés usar para un artículo, una investigación, una monografía, incluso una tesis. Una entrevista directa, que es la que haces vos directamente al personaje que te interesa entrevistar para que hable de otro personaje, no necesariamente de él mismo, y una entrevista indirecta. La entrevista indirecta es cuando vos tomás la entrevista que otro hizo a determinado entrevistado, que es, si usás, yo le he usado para algunos trabajos míos a esta compilación, es decir, entrevistas de tipo indirectas, porque son otros los que lo han hecho, no los hicieron Romero y Saíta, ellos los compilaron el trabajo, los distintos trabajos de diversos entrevistadores. Bien, la entrevista permite, como la correspondencia, entrar en la intimidad de un personaje. Un personaje dice en una entrevista o en una carta que envía cosas que no puede decir en otro lado. Hay una intimidad, ¿no?, que la entrevista proporciona. Y en esa intimidad encontrás libertad. Encontrás un cierto espacio o marco de libertad. En esa comodidad que da la libertad, el personaje puede decir cosas que en otro ámbito no diría, o se cuidaría de decir, tomaría ciertos recaudos, ¿no?
pero en la entrevista o en la carta, no. Así también como en una fotografía. Pero vamos a la entrevista en sí. Da un marco de intimidad. Por eso, esto también es libre lo que estoy haciendo y me estoy quejando de la perrada que ladra. Y si algún vecino lo toma a modo personal, que lo tome a modo personal porque esto está dicho así. Bien, buscar cordobesada, bochinchera y ladina. Esto del espacio de intimidad, de comodidad, que proporciona una libertad. Y aquí vos podés ir entrando en el meollo de la cuestión, sea del tema que vos quieras investigar. Por ejemplo, le hacen una entrevista a Manuel Gálvez en el diario La Nación, y Manuel Gálvez, en un cierto, viene bien, es decir, viene con un tono tranquilo al hablar, y después te das cuenta, aunque esté leída, transcripta, la entrevista debe estar transcripta, hay distintas formas de transcribirla, tal cual, o a veces arreglándola según el estilo de cada uno. Y le preguntan a Manuel Gálvez, ¿usted ha hecho dinero después de haber publicado tantas novelas? Y dice ofuscado, ¿no? Pero no, ¿qué voy a hacer dinero? Nadie en la Argentina hace dinero con la literatura, salvo Martínez Zubiría, ¿no? Que escribía con el seudónimo de Hugo Guas. Dice, ese sí hizo dinero y mucho dinero. Bueno, le fue bien a Hugo Guas con las ventas. Guas había escrito muchísimas novelas y fue el director de la Biblioteca Nacional durante el peronismo. Y después hay una entrevista, por supuesto, al general Uriburu, hay una entrevista a Uriburu donde le preguntan sobre su gobierno. Bueno, Uriburu dice las cosas que puede decir un general que intentó hacer una especie de corporativismo al estilo fascismo italiano en la Argentina y le fue muy mal. Y hay una entrevista a Borges, ¿no? En donde Borges, aquí está confirmado, una entrevista hecha por Miguel Briante el 21 de enero de 1970. Y le preguntan a Borges sobre su amigo Bioy Casares, ¿no? Antes está hablando de Guiraldes, del Gaucho, dice que es Don Segundo Sombra, que es una novela preciosa, y claro, el final es impresionante, es una pintura de la Pampa. Es la novela de un porteño romántico, ¿no? Soñador sobre la Argentina pastoril que poco a poco se está yendo con las colonias españolas e italianas, como esta, que está, bueno, aunque esté del lado de Córdoba. Bien, le preguntan a Borges sobre Bioy Casares, le preguntan sobre La invención de Morel, la gran novela de Bioy, le preguntan, aunque la gran novela fue por supuesto El sueño de los héroes, y le preguntan sobre el diario de la guerra del cerdo. Bueno, el último libro que todavía no leí, yo le dije que no le pusiera ese título, Diario de la guerra del cerdo, dice Borges. Pero ese título es lo suficientemente ambiguo como para acentuar lo dramático del libro, le dice el periodista a Borges. Y Borges contesta, yo le hice una broma a Bioy. Fíjate, le dije, que siempre vas a tener un chancho en la tapa. Fíjate que siempre vas a tener un chancho en la tapa. Pero Bioy ha escrito El sueño de los héroes, que me parece extraordinario. Y La invención de Morel lo ilustró mi hermana y lo prologué yo. Bueno, si te ha servido de algo, no sé si el libro en sí o la cita de Borges, la broma de Borges, sí algunos aspectos teóricos que hemos mencionado acerca de la entrevista. El ámbito de libertad que en otro lado no se consigue. Nos acompaña una imitación del Giotto y un paisaje
al estilo Cézanne. Al estilo. Chao.